profesional, ¿no? También en estos tiempos de las cuestiones de género, como profesional del derecho y especialista en las cuestiones y resoluciones penales, que le ha tocado vivenciar distintas situaciones y experiencias que hoy nos va a trasladar, y que seguramente no solamente que haya vivenciado ella, sino también que le hayan comentado. En mi caso personal, quiero que comencemos haciendo una introducción con respecto a la actualidad que tiene esto en los últimos días. Si bien en Argentina en el delito se ve un mayor grado de agresividad o violencia, los delitos contra el patrimonio, contra la vida de los semejantes, que nos hace replantearnos qué es lo que puede estar fallando. La finalidad del programa de hoy es reflexionar sobre este tipo de situaciones. Macarena Curia es una profesional destacada que está embanderada dentro de la escuela cercana al garantismo, del garantismo, y vamos a un poco interactuar. En mi caso sería un poco el abogado del diablo. Hoy tuve distintas reuniones con profesionales que te hablan de la puerta giratoria también, y que hacen una fuerte defensa del actuar de la prevención. Hoy en este programa lo que vamos a destacar, qué es lo que nos va marcando el Código Procesal Penal y cuál es la realidad de las distintas situaciones que se van planteando. Aquí en otras oportunidades les he comentado fundamentalmente cuáles son las visiones que existen en el tema de los derechos humanos, el tema de las garantías constitucionales, y también la Corte Interamericana, qué visión va teniendo sobre estas temáticas. Macarena, antes de darte la palabra para que nos comentes determinadas situaciones, yo voy a hacer una introducción, ¿no? No es que sea tu maestro, lejos de eso está mi aspiración. No ha sido, claro que sí. Sí. No, pero ¿qué es lo que nos va marcando el Código Procesal Penal de Nación, todavía vigente? Y también, ¿cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre este tipo de situaciones? Hoy, por ejemplo, el caso que más se renombra es el de el joven, el niño adolescente joven Lucas González, y que en cuanto a la circunstancia de cómo se rodeó esa situación, tiene determinadas características que tenemos que llevar al mismo Código Procesal Penal de Nación, que tiene antecedentes de la década del 90, el caso Daray, ¿no? Que es un afamado penalista, y que la doctora Macarena hace poco compró seguramente el Código Procesal Penal Federal de Daray, que dicen que es uno de los mejores, y que en realidad la víctima de ese hecho fue Garbín, el señor Garbín, ¿no? Un hacendado y hombre de tierras en San Rafael, Mendoza, con viñedos, que sufrió una situación de detención. No nos vamos a detener mucho en esto para hacer una introducción, pero para enfocar bien lo que vamos a debatir en el día de hoy. Bueno, ahí en la década del 90 lo que se consideró que la detención de Garbín, que había un puesto policial y estaban específicamente controlando, ¿no?, la identidad de personas, identificación de vehículos. Garbín tenía un auto importado que pertenecía a un consulado en su momento, no estaba hecha la transferencia, y como no había un correlato entre los dos datos, al señor Garbín lo invitaron a ir a la comisaría. Hay un punto de discusión, si en realidad lo invitaron, le dijeron que está yendo ahora a la comisaría acompañado por un miembro de policía, pero no es el fondo de la cuestión. Aquí el fondo de la cuestión viene dado, sí, para
demorar, o sería la aprehensión en provincia de Buenos Aires de una persona con su vehículo y realizar una requisa de ese vehículo, es necesario una orden de allanamiento. Ahí la Corte Suprema considera que por los principios constitucionales, la libre circulación de las personas, si no hay un indicio obviamente o presunciones que marquen que estemos en presencia de la comisión de un ilícito, no se puede detener ni demorar a ninguna persona. Eso es claramente inconstitucional. Por mayoría de la Corte Suprema, el voto fundamental, uno de los votos fundamentales es el de el ministro Petracchi, que muchos le vemos y ensalzamos a Petracchi con un criterio siempre humanista en la visión y la resolución de los conflictos. Pero aquí lo que tiene que quedar claro es que a este pedido de orden de un allanamiento hacia un vehículo que en realidad es una requisa a un vehículo con una orden de un magistrado competente, nos encontramos que esta sentencia Daray-Garbin tuvo poco tiempo de vigencia efectiva, puesto que los operadores del sistema penal consideraron que no era resolutivo en la vida diaria y que de esa manera la prevención se empezaba a encontrar atadas de manos en cuanto a la resolución de situaciones de potenciales delitos. Traducción de esto, para los que no son abogados, es que la policía o la prevención o las fuerzas de seguridad no podían actuar, y esto llevaba a que no había manera de poder controlar o combatir el delito. Esto lleva a las claras que esta jurisprudencia se mantiene vigente por muy poco tiempo, no fueron más de 3 años, 4 años, y lleva a la nueva jurisprudencia, que es el del caso Fernández Prieto. El caso de Fernández Prieto es la que se asemeja y que en algunos momentos hemos comentado hasta con la misma doctora Macarena Curia, que son situaciones donde actúa la prevención de civil, o conocido como brigada, sin identificación y que detienen un vehículo o demoran un vehículo y luego se dan a conocer. En el tema de Fernández Prieto era una situación en Mar del Plata, donde él iba en un vehículo y fue aprehendido por un vehículo de civil, que sería la brigada, ¿no? También, para los que no son penalistas, es la brigada de las fuerzas de seguridad, suelen funcionar en forma que pasa inadvertida, o sea, sin identificación de prevención, salvo en el momento que debe actuar, y que muchas veces lleva a situaciones de confusión, irregulares, si se quieren, y que indudablemente cumplen con una finalidad, que es el de combatir el delito, ¿no? O repeler el delito, pero no queda clara la transparencia muchas veces de su actuar. Y eso seguramente va a dar pie a posteriori, cuando le demos la palabra a Macarena, que en ese terreno va seguramente a clarificarnos en distintos aspectos. Pero aquí el tema es que con Fernández Prieto, la Corte Suprema de la Nación Argentina, también en un fallo dividido, porque fue, si no me equivoco, en un 5-3, cambia de postura, y lo que había sido de alguna manera un clamor social, en el sentido de que los operadores del sistema judicial penal se quejaban que si seguía con la determinada prioridad que estaba teniendo el fallo, la sentencia, Garbin, Daray, no era operativo, no era funcional, ni podía llevar a esclarecer los delitos, y que de esa manera se le estaba dando la derecha a quienes cometían ilícitos.
fue un tema de seria discusión, pero también tenemos que ser conscientes que ya en esa misma década del 90, en el caso Fernández Prieto, que fue un tema de comercialización de estupefacientes en Mar del Plata, fue condenado a 5 años, se apeló, y que en su momento, ¿no? El año pasado, recién la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve este conflicto. Pero vamos a terminar de resolver, o sea, de contarles qué es lo que resuelve la Corte Suprema en ese fallo de Fernández Prieto. Y la Corte Suprema considera que existía indicios vehementes, que se podía estar cometiendo un ilícito. Del otro lado le dicen, pero ¿qué puede decir del indicio vehemente? Porque era un caso con total claridad de lo que muchas veces Macarena me refiere del tema de esa definición del olfato policial. ¿Qué es el olfato policial, no? Algunos le dicen que es la aportación de cara o que el vehículo tenga alguna característica, que la intuición, porque esto es plenamente subjetivo y que es intuición pura, que diga, ese vehículo es irregular y quien está arriba de ese vehículo es un potencial delincuente y que lo que está dentro de ese vehículo es material ilícito. Bien. ¿Cómo corroborar esto? A todas claras es muy difícil. Se puede pensar cada uno de la forma que desee y que quiera, como también decimos en cada emisión. Acá lo que importa es llevarnos a la reflexión. Cada uno puede pensar como guste, y para los que son abogados, lo importante es que piense de la mejor manera y que lo pueda sostener. Quien no es abogado, bueno, pues tiene mayor libertad de decir no me gusta y lo pienso de tal manera y no tiene por qué justificarlo. Pero aquí lo que nos tiene que quedar totalmente claro que en esta jurisprudencia de Fernández Prieto se consideró que para un proceder, un actuar rápido y eficiente de la prevención, podían actuar con indicios vehementes o la semiplena prueba sería un estado ideal, que no se podía llegar en este tipo de situación. Ahí, en esta jurisprudencia se utilizó bastantes antecedentes de la jurisprudencia de la Corte Americana, o sea, de Estados Unidos, que en distintos estados piden distintas escalas, ¿no?, de prueba. Obviamente no en ningún estado de Estados Unidos es aceptado solamente el olfato policial, o sea, que vaya acompañado con algo más, con algún elemento fuerte que dé una presunción que estemos en presencia de un delito. Y aquí lo que viene es que en Fernández Prieto la Corte Suprema le da la prioridad específicamente a que la prevención, ¿no?, si no tiene ningún tipo de intencionalidad y que actúa con transparencia, se considera que tenemos que partir de la base que ese proceder es el correcto y que no tiene por qué atacar, ¿no?, a un ciudadano que en principio tiene que proteger. Es un tema de debate, de discusión, que reitero, no me canso de reiterar, un fallo muy dividido de la Corte Suprema, así como fue también el de Daray, aunque el de Daray tuvo una mayoría también fuerte, pero es como la Corte, en determinado momento y al poco tiempo de ese primer fallo de Daray, cambia de opinión por una cuestión de sensación térmica social que no estaba muy avalada por lo jurídico, pero lo que tiene el derecho penal, ¿no?, el derecho, pero estamos hablando del derecho penal, es que van a tener mitad de biblioteca que piense de una manera y mitad de la otra forma. De ahí también la relevancia y la importancia que hoy contemos con Macarena, porque ella es una firme seguidora de una posición y hoy me tocará un poco hacer un contrapunto con ella para que también demostrarle que existe otra visión. Pero aquí lo que nos importa es que a partir de ahí, mediados ya de la década
del 90 con Fernández Prieto es donde la prevención, las fuerzas de seguridad tienen una mayor posibilidad de actuar. Aquí lo que queda claro es que el Código Procesal Penal de la Nación, como todos los códigos procesales ahora actuales con el sistema acusatorio, tienen una exposición y nos establecen los recaudos tanto para un allanamiento en un domicilio, que no hay ningún tipo de duda, pero en este tipo de situaciones, que es el de la requisa de un vehículo que está emparentado de alguna forma con la orden de allanamiento para el domicilio y la requisa personal. Aquí tenemos que tener presente también que lo que allá en la década del 90, hace más de 3 décadas, se decía que no podía esperarse una orden de requisa firmada por un juez para un vehículo. Hoy la misma Corte Suprema, en las distintas actualizaciones, le habla del sistema digitalizado, de la firma digital, y que no cuesta nada si realmente fijar un juzgado que por forma digital electrónica autorice a la prevención a realizar requisas de vehículos, que es lo que en su momento Fernández Prieto decía que no podía esperarse horas para que llegue una orden de requisa del vehículo firmada por un juez, puesto que en ese interín el ciudadano podía escapar de la acción de la justicia. Y de alguna forma hoy no resulta aceptable este argumento. El mismo código actual, ¿no?, en su artículo 224, en la segunda parte, nos dice que el sistema digital, en cuanto a órdenes de allanamiento, que lo podemos emparentar con las requisas de vehículos, es un sistema aceptado, y esto es anterior al tema de la pandemia, lo que no fue suficientemente divulgado, pero también nos va marcando que el legislador debe ameritar este tipo de situaciones irregulares que se vivencian día a día, y que también a nosotros, que supuestamente debemos ser los protegidos por las fuerzas de seguridad, vivimos determinada situación de desconcierto, donde muchas veces no sabemos si quien nos dice que tiene una condición de fuerza de seguridad, lo vemos totalmente civil y nos lleva a la duda, ¿no? Es como entregarse al Supremo, a Dios, aunque alguno de ustedes puede que no sea creyente, pero hay situaciones que no pueden resolverse en el momento, y tampoco uno puede entrar a escaparse, porque bueno, es lo imprevisto de lo que puede suceder después. Pero aquí lo que importa es que el actual Código Procesal Penal da una solución a este tipo de situaciones, que no todo tiene que quedar en manos de las fuerzas de seguridad, y si hay una situación que parece irregular y que existe indicios, no vamos a ir a presunciones, miren lo bajo que estoy hablando dentro del nivel de las probabilidades, indicios de que estemos en presencia de un ilícito, es pedir una orden de requisa, que si existiera un juzgado encargado de velar o resolver este tipo de situaciones, indudablemente en forma rápida puede dar las autorizaciones respectivas, y que las actas se hagan como corresponde, ¿no?, con la presencia de los testigos imparciales, levantar el acta en forma con plena claridad y transparencia, que son situaciones que al día de hoy se encuentran en crisis. Pero aquí lo de Fernández Prieto es lo que dio pie a una discusión de un trámite de casi 30 años, ¿no? Porque lo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el caso Fernández Prieto y Tumbeiro. Fernández Prieto era el tema de la requisa de un vehículo y secuestro de material estupefaciente, que fue validado por la Corte Suprema, que tuvo también otros fundamentos, que Fernández Prieto no se opuso a la requisa del vehículo, ¿no? Y del otro lado dijeron cómo iba a oponerse a una requisa si estaba con personal que decía que era de la brigada, y ante la duda
prefirió no poner ningún obstáculo ante esa situación. Pero la Corte decía que tenía la posibilidad de decir que no. Esta es una discusión que nunca del todo se termina de esclarecer. Y Tumbeiro, que era una persona que estaba caminando por la calle y que le piden documentos y que se pone nerviosa y muestra que tenía material estupefaciente, que en algún aspecto se parece en algo, tiene ribetes similares a lo que ha sido o es, ¿no?, uno de los parámetros más importantes de las garantías constitucionales, que es el caso de Diego Fiorentino. Pero también en el tema de Tumbeiro, donde termina con una condena, igual que Fernández Prieto, que son casos emblemáticos dentro de lo que es el respeto de las garantías constitucionales en Argentina, que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá también nos vale otra reflexión. ¿Cómo tarda también la justicia en resolver estas situaciones a nivel internacional? Llegamos casi a 30 años para que en el 2020 se resuelva este tipo de situación. Y que Tumbeiro falleció bastante tiempo antes y por pocos meses Fernández Prieto no pudo saber que su reclamo, ¿no?, en cuanto a la irregularidad de lo que fue su detención, la Corte Interamericana le iba a dar la razón. Y aquí lo que importa es que la Corte Interamericana obliga a Argentina que en el término de un año que se estaría cumpliendo ahora, implemente las medidas correctivas, ¿no?, para que este tipo de situaciones se resolviesen. Y que aquí le voy a hacer textual lo que dice en el apartado 128 de esta sentencia, que obliga a la Argentina a diseñar las estrategias para prevenir y erradicar actos de arbitrariedad y discriminación. Por lo tanto, la Corte Interamericana ordena que el Estado argentino, ¿no?, rediseñe este tipo de situaciones que, como les acabo de decir, está dentro del mismo Código Procesal Penal. No es que ni Macarena ni yo, quien está hablando a gusto, seamos genios, sino que está dentro del mismo Código Procesal Penal, y esto lo que falta es una seria implementación dentro de los operadores, dentro de los legisladores, y que realmente decidan transparentar todo el actuar que para muchos resulta a todas luces irregular. Aquí también, y ya finalizando para darle la palabra y hacer un intercambio de opiniones con Macarena, tenemos la posición del actuar de la prevención y los que consideran que no puede atarse de manos a la prevención y que obligan de alguna forma a que en determinada situación de violencia no pueda, o la prevención decida no actuar para salvaguardar también su propia integridad. Y los que consideran que el actuar de la prevención forma fundamentalmente de las brigadas, que son las que trabajan de manera disimulada, tengan un proceder correcto y atinado. Así que ahora, Macarena, nos interesaría a todos un poco nos cuentes tu experiencia con respecto a estas situaciones, y además que te han tocado vivenciar o te han comentado o te ha tocado actuar como abogada. Te escuchamos. Bueno, muy interesante la introducción, Augusto. A mí me toca permanentemente lidiar. La palabra es esta, es lidiar. Con las fuerzas prevencionales, con las últimas que nombrás, que son las DDI, o el comando antinarcótico, como se le denomina, o con el cambio de gobiernos tantas veces ha cambiado acá en lo que es federal, nación, o fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comando antinarcótico, comando de prevención barrial. En realidad,
todos los fallos que nombrás, y la jurisprudencia más la doctrina, o sea, para los que no son abogados, doctrina es lo que se escribe, jurisprudencia es lo que los jueces fallan, que se han gastado mares de tintas y demás. Todo esto en la practicidad, es decir, volcado a lo fáctico, a la práctica, no se ve, no se sucinta, no se lleva a cabo, es un sistema netamente de poderío por parte de las fuerzas. Yo en el vivo que hicimos anteriormente referí y siempre refiero que trabajo con muchísima gente de nacionalidad paraguaya, suelen ser súper abusivos con la gente de esa nacionalidad, porque obviamente que esto de que yo hablo del olfato policial, de que ya tienen olfato de decir, ah, bueno, tiene gorra, visera, unas zapatillas con una cámara de aire adentro, lo que sería aportación de rostro. Ellos detentan un poderío importante, detentan también una fuerza al portar un arma, una 9 milímetros o gendarmería, según la fuerza de que se trate, con lo cual ya amedrentan desde todo ese poderío. Y muchas veces, cuando uno después, como abogado, va a las testimoniales y demás, o quiere que lo que plasmaron en un acta, en un procedimiento o en el carácter prevencional, como vos decías, lo ratifiquen en sede judicial, es decir, ante el juez, ante el justiciable, a quien tiene, ¿no?, la sana crítica de decir y demás, dicen cosas que son totalmente disparatadas, pero acá me remonto también a la otra vez, es gente que no está preparada, es gente que no está preparada. Yo tengo humildes 11 años en la matrícula, es decir, vos me triplicás, me cuatriplicás, y sinceramente no tuve el gusto, porque sería un gusto de poder tratar con alguien que pertenezca a una fuerza que sea instruido. O sea, así, sencillamente, que sea instruido, que trate a una persona que esté aprendida, como dicen en provincia, o detenida como esté en capital, con respeto, o sea, a mí me toca participar en muchísimos debates orales porque hago mucho 23.737, que es ley de drogas, para los que no saben o no conocen lo que es. Las causas de ley de drogas son multitudinarias, es decir, generalmente son más de 5 personas, sobre todo en el ámbito que yo trabajo de las villas, lo que comúnmente o vulgarmente lo denominan banda, con lo cual, cuando el carácter prevencional, es decir, o los brigadas, en este caso, suelen ser muchísimos más. Cuando uno llega a la etapa de juicio oral, ¿sí? Cuando uno llega a la etapa de juicio oral, llegan a ser muchísimos los brigadas que prestan sus declaraciones testimoniales, ¿verdad? Cuando uno le hace las preguntas, tiene obviamente que, de vuelta, repito, sin ser reiterativa, para los que no saben, en un debate oral comienza preguntando el representante del Ministerio Público Fiscal, que es quien acusa, a quien nosotros defendemos, y luego tenemos la palabra nosotros, los defensores, y realmente a la hora de preguntar, trato de articularlo en un lenguaje que no sea muy vulgar. Hay un caradurismo por parte de las fuerzas de seguridad, que uno al hacer yuxtaposición o un contraste desde el hecho de decir, bueno, vamos a exhibir el video que están determinados y dice, señor, ¿usted se reconoce a un brigada? Sí, ese soy yo. Pero usted recién me dijo que se identificó con la chapa que tenía colgando del cuello a mí defendido cuando entra en el objetivo allanable número tanto. Sí, yo me identifiqué. A ver, dígame en qué momento, por favor, siempre pidiéndole la palabra al presidente del tribunal, por supuesto, dígame en qué momento se identificó. Y justo en ese momento cuando la cámara ya no enfoca más. O sea, llega un punto que uno se permiten, porque para que, sobre todo en las causas que yo manejo que son de droga, en un 80%, que tienen una investigación previa, como en un lenguaje coloquial se les llama, esas investigaciones previas están totalmente manchadas, hay actas enmendadas, se rompe lo que se denomina la cadena de custodia del material estupefaciente,
ellos se contraponen totalmente o se superponen con los testigos civiles o del procedimiento en lo que dicen, y uno, desde el carácter defensista, digamos, desde querer defender de la mejor forma a su cliente, intenta de alguna manera poder soslayar estas cosas, que son imposibles de soslayarlas por una cuestión de que el juez lo permite. Es decir, el sistema es todo un ovillo de lana, por decirlo de alguna manera, que se enrosca, se enrosca, se enrosca, parte desde las fuerzas policiales, que pueden tener una orden judicial o pueden no tener una orden judicial. De todas maneras van a hacer lo que ellos quieren. De todas maneras van a hacer lo que ellos quieren. Siempre es así. Lo digo en un lenguaje quizá más común o más consuetudinario. Lo puedo decir técnicamente o jurídicamente, pero realmente manejan un nivel de delincuencia, por decirlo de alguna forma. Yo siempre trato de llamar a las cosas por su nombre. Yo he participado en muchísimos allanamientos adentro de mi querida Villa 31, en donde ya han sido clientes míos y me han llamado y me han dicho, están allanando. Vos sabés, Augusto, que nosotros podemos participar de los allanamientos cuando el juez lo permite, es decir, en un carácter pasivo, podemos estar observando y demás, y es realmente alarmante cómo abren roperos, abren placares, no se llevan solo el material estupefaciente. Yo ya lo dije la otra vez, se llevan ropa, ay, esta cadena de oro me gusta, sacátela, dámela, dame tu cadena de oro, a ver, esta ropa te sirve para tu hijo, estas zapatillas te sirven, o sea, yo a mis clientes les digo siempre lo mismo, y siempre me voy a embanderar en esto, y no tengo miedo absolutamente a nada. Yo a mis clientes siempre les digo lo mismo, ustedes pueden haber cometido un delito que está por probarse o no, pero quienes les llevaron a cabo la prevención, quienes llevaron a cabo el procedimiento y demás, son mucho más delincuentes que los que le está jugando a ustedes. Porque esto, en el debate oral, que vos sabés, Augusto, porque yo he tenido el lujo de llevar a cabo debates orales con vos, sentado al lado, cuando empiezan a hablar, no saben qué decir, y tienen esta impunidad o este escudo de decir, bueno, como somos de la fuerza, yo la verdad es que al principio decía, bueno, esto debe ser así, cuando empecé como a carretear, como un avión, decía, esto debe ser así. Y después dije, no, hace poco en una causa de homicidio, que por supuesto no voy a decir el nombre de mi cliente, que tengo en la Villa 31, es un homicidio que se llevó a cabo abajo de lo que se denomina la zona roja, la 31 que es el Playón, se le formó un legajo de averiguación de delito a un preventor de la brigada de homicidios, por una cuestión muy técnica, muy técnica. Yo sostuve desde, a ver cómo explicarlo de una forma sencilla, desde que apelé el procesamiento para que todos entiendan es como un pasito más que el juez quiere seguir adelante cuando detiene a una persona y la procesa, que es en provincia lo que se llamaría, lo que los presos le denominan, me bajó la preventiva, doctora, es decir, quiere seguir adelante con el procedimiento. Me pasó que, bueno, mi cliente me manifestaba que él no lo había matado y demás, yo genero una confianza muy, muy especial con mis clientes, porque los conozco ya del barrio de antes, quizá que caigan en detención o que estén en situaciones de detención. Entonces, miré un par de constancias en la causa, porque por más que nuestro cliente me diga yo no fui o lo que sea, uno tiene que ir a ver a qué constancia hay en los papeles, ¿no? Y demás. Y realmente, él me alude a que el arma se la habían colocado abajo del colchón. Entonces dije, bueno, voy a esperar la pericia balística, pero lo más sorprendente es que yo de tan inquieta y demás, siempre suelo ir al lugar porque la villa es como mi segundo lugar en el mundo, entonces como que lo transito de forma normal o común.
Cuando llega la pericia, el cuerpo tenía, para que sea, y estoy contando un caso de homicidio, orificio de entrada y de salida, con lo cual el forense, vos sabés bien, Augusto, que hemos llevado, mi primer caso de homicidio lo llevé con vos, así que hoy te compartí una foto, eh, tenía orificio de entrada y salida, con lo cual el forense no podía determinar si específicamente qué bala o qué calibre le había, lo había penetrado, digamos, y demás. Entonces, yo peticioné formalmente ante el juzgado que instruía del Palacio de Tribunales que se formara un legajo de averiguación de delitos sobre el oficial de la brigada de homicidios. Por supuesto que primero me dijeron que no, porque había cumplido con su función y que, bueno, todo esto que dicen los jueces, ¿no? Que ellos, es como yo siempre le digo a mis pibes, ellos creen que están en Disney, los jueces. Entonces, finalmente, cuando viene la pericia, las vainas servidas, el casquillo que rodeaba el cuerpo, no era compatible como para hacerlo de una forma sencilla y que se entienda con con el arma que le habían secuestrado a mi defendido. Ahí recién se le formó un legajo que se llamaba con el nombre de la brigada, del brigada interviniente, porque yo sostengo hasta el día de hoy, que todavía no se llevó a debate oral, que él es quien deflagra esa arma. O sea, lo sostengo hasta hoy, lo puse en la apelación del procesamiento, cuando me opuse al requerimiento de elevación a juicio, que en algunos casos no suelo oponerme, porque quiero que llegue a la instancia de oralidad lo más rápido posible, pero acá me opuse, lo sostuve todo el tiempo, y no veo la hora de tenerlo frente a frente en el debate oral, para ver qué me dice con respecto, porque una pericia balística es algo muy técnico para que la gente lo entienda, y esas vainas evidentemente salieron del arma reglamentaria de ese brigada. O sea, hay una corrupción que si no, no sé si es corrupción, es una impunidad, como diciendo, a mí no me pueden tocar, a mí no me pueden hacer nada. Pero todo lo que vos decías de Daray, de Fiorentino, de la orden de allanamiento, todo eso es hermoso cuando lo leemos, cuando lo estudiamos en la facultad, vos como profesor, que yo te admiro un montón como profe, y lo sabés, tenés que enseñarlo. A mí me lo enseñaban en la UBA, cuando, o sea, y sobre todo cuando empecé a hacer la orientación y demás. Pero después uno cuando sale a las canchas, vos decís, ¿qué pasó con todo esto? O sea, no existe, no existe. Aparte, la impunidad llega hasta el punto tal que a nosotros, yo no sé si a vos te habrá pasado, pero a mí quizá por ser mujer o demás, cuando pregunto a los brigadas, que son todos hombres, un 90% son hombres, se ponen hasta nerviosos, hasta como diciendo, a mí me pasa mucho con el tema del idioma guaraní, que siempre quieren hacer las desgrabaciones con algún brigada que es formoseño, correntino o que linde la frontera. Yo siempre sostengo que me traigan un traductor del idioma guaraní para mis paraguayos, para mis pibes. Bueno, y nunca me hace lugar, nunca me hace lugar, son altamente discriminativos los tribunales en ese tema, y hace poco tuve un juicio en los tribunales orales de San Martín, en donde, no sé, por obra y gracia, me hicieron en los alegatos lugar a una exclusión probatoria, en donde pedía que se excluyan las desgrabaciones y las escuchas, porque el brigada que había hecho las veces de traductor del idioma guaraní, que es un idioma, no es un lunfardo, hay que saber hablar guaraní y escucharlo, eh, no era traductor del idioma. Y bueno, los DDI son así, encuentran un formoseño, un correntino, bueno, vos traducí, o sea, un nivel de desprolijidad, como, o sea, yo digo, o para mí es muy importante una persona privada de la libertad, o ellos se creen que es ir a un kiosco a comprar caramelo. Realmente, el nivel con el que a mí me miran, por ejemplo, cuando pregunto, señora, ¿usted quién le dio el título de traductor en el idioma guaraní? No, señora, porque aparte doctora, bueno, chao, o sea, se olvidaron en el camino. No, señora, a mí yo nunca estudié guaraní. Y entonces usted, ¿cómo puede desgrabar esta escucha? Y porque mi mamá era paraguaya. O sea, vamos desde lo más básico.
si vas al capítulo de peritos e intérpretes en el código, en nuestro código, dice muy explícitamente. Entonces, hay todo un tema de maltrato, de suciedad, de manoseo. Yo siempre lo hablo con bastante fuerza porque todos son vulnerables en el sistema, pero los míos, al hablar otro idioma, la mayoría, son 2 veces más vulnerables. No es que estoy haciendo una defensa folclórica, pero sí son un poco más vulnerables, porque la fuerza de seguridad es abusiva ya de arraigo. Entonces, con una persona que es carne de cañón, hablando vulgarmente, como puede ser un paraguayo, es 10 veces más abusiva. Si entra a la casa de un argentino a allanar y se lleva cosas que no se tenía que llevar, que no estaban dispuestas por el juez en el acta de allanamiento, en la casa de un paraguayo se lleva 20 cosas más de las que se tenía que llevar. Entonces uno lidia con esto permanentemente. Lidia con esto permanentemente. Y después, con lo que decías vos de la firma electrónica, y demás, ahora ya con esto de la pandemia hay un nivel de laxitud, de nos relajamos todos desde parte de los juzgados, de los tribunales y demás, que cuando uno también interroga a los brigadas en el tema de cómo llevaron a cabo los procedimientos y demás, no, llamamos por teléfono. Y mandamos un WhatsApp a la secretaria del juzgado y nos dijo que sí, que lo hagamos así. Entonces, uno después se mata pidiendo nulidades. Augusto, vos me enseñaste allá hace 11 años atrás a hacer mi primer nulidad, y la verdad que uno se mata articulando nulidades y pidiendo, y vos sabés que yo soy lo más sencilla y trato de ser bastante directa y de ir al hueso y demás, y de no articular muchos ni derechos humanos, pero sinceramente ni desde lo llano se entiende, ni desde un lenguaje llano se entiende que decir usted, señor, contaminó todo, usted fue más delincuente que el que está diciendo que es delincuente. Y si se ponen nerviosos, bueno, si se ponen nerviosos, ahora con esto de la cuarentena se desconecta, se me cortó la conexión, no, la verdad, sinceramente, no es violencia, es impunidad, porque hay un hilo muy finito, pero muy, muy finito, que a todos aquellos que detentan una fuerza de seguridad, no interesa cómo se llame, si gendarmería, si PSA, si brigada de prevención barrial, como es la que actúan en las villas, si es brigada antinarcóticos, hay una línea, un hilito muy finito que los separa de la delincuencia. Un hilo muy finito, muy, muy finito. Y al delincuente, como se lo llama, generalmente, cuando nosotros o lo estudiamos, o lo defendemos, o lo que sea, generalmente se lo asocia con la falta de posibilidades o la falta de acceso a la educación, ¿verdad? Perfecto. Los brigadas, o los preventores, o los policías o demás, que sí tuvieron acceso, la falta de preparación que tienen es abismal. Es abismal. O sea, no pasa porque tenga que detentar una determinada postura. Pasa porque no se han preparado. No se han preparado, y lo voy a sostener siempre, desde el servicio penitenciario, desde las fuerzas, desde los caracteres procedimentales, en los allanamientos. No hay una persona preparada, o sea, para patear puertas, para revolver, para hurgar, están todos preparadísimos, pero eso lo puede hacer, o sea, cualquier civil. Yo lo que digo es respetar la manda constitucional, respetar el código, respetar a la persona que está prendida, si está detenido. Eso no lo hacen. Eso yo no tengo el gusto en este momento, de las muchas causas que llevo, de poder decir, bueno, qué bien que hicieron la investigación. Uno obviamente está desde el lado de la defensa y trata de quebrantar o de buscar las fichas en el tablero que puedan favorecer al cliente. Esto es una realidad, no soy necia en lo que estoy diciendo. Pero dejan todo tan servido, todo tan mal hecho, todo tan sucio, que a uno no le cuesta tanto articular una nulidad de repente, con un acta de allanamiento enmendada, con una cantidad de estupefacientes que agarran y lo ponen en un fuentón o en un tacho de pintura y se lo llevan de un objetivo allanable al otro.
O sea, Sí, no tienen ni ahí, idea. ahí Macarena, te interrumpo un poco porque se dan distintas situaciones, ¿no? Porque nos quedan ahí 15 minutos para ir redondeando. Son distintas situaciones que indudablemente ponen en crisis todo un sistema procesal, judicial y penal. Como vos estás exponiendo, hay situaciones que lindan indudablemente con lo incorrecto por parte de quienes deben darnos seguridad. Aquí también me llegaron dos situaciones que comento para enriquecer lo que estás diciendo. Es un procedimiento en un barrio de emergencia, como les decíamos antes, eran las 3 de la mañana, fue una persona a comprar un material estupefaciente porque lo tenía como una cuestión social, y en el medio había todo un procedimiento y como bien estás ahí desarrollando, la prevención no nos identificaba porque además eran después de las 3 de la mañana, no había forma de poder determinar que esas personas que venían y se le acercaban fueran preventores. Entonces comenzaron una lucha, una pelea, y como encima practica boxeo, se peleó con uno, se peleó con dos, se peleó con tres, de repente después lo rodean como 5 personas y termina, bueno, obviamente golpeado de este intercambio, y que había ido a comprar un material estupefaciente para un consumo personal, pongamos 2 gramos de material estupefaciente, termina con 180 gramos, o sea, lo que sería una tenencia para consumo que a partir de arriba no debería ser delito, termina en una causa penal detenido por tenencia para comercialización. Y también después otro hecho que me aproximan es alguien que va con el auto, no hay nada, no hay ninguna investigación previa, lo cruzan con un vehículo particular, no sabía quién era, bajan personas de civil que después se identifican como miembros de la prevención y le secuestran material estupefaciente, y después aparece otro auto y ese material estupefaciente es sacado de ese lugar, es llevado y le dejan una cantidad de material, y todas personas de civil sin que se identificaran. Y que después esto, con total claridad, como vos estás diciendo, después se judicializa y termina siendo personas de la prevención. Realmente lo que nos está demostrando es que el sistema se encuentra en crisis, ¿no? Así como en su momento, cuando fue el fallo Garbín Daray, llevó a Fernández Prieto, digamos que hoy la República Argentina a nivel de seguridad, la misma comisión de la Corte Interamericana obliga a Argentina que adopte determinadas medidas para darle transparencia a todos los procederes de la detención o de las requisas de las personas. Y además, también le encomienda, le ordena a Argentina que haga y ordene todos los cursos respectivos para mejorar al personal que debe velar por la seguridad de la ciudadanía, que es lo que vos has dicho. Ahí también tomo como parámetro, alguien que nos iba escribiendo, es que te denuncian fácil, para esclarecer la situación te lleva un promedio de 2 años, pero son 2 años donde te levantás y no sabes cuál es realmente tu situación, tu situación en concreto con respecto a una investigación judicial. Una investigación judicial puede tener distintos parámetros, y también, como en más de una oportunidad hablamos, es que hoy no es que el juicio oral se realiza rápido, sino que tarda años en realizarse, y cuando está por realizarse te convocan 1, 2, 3, 4 veces diciendo, a ver cómo podemos llegar a una salida alternativa, que es el juicio abreviado, que muchas veces no termina resolviendo la situación de las personas. Tomo también en cuenta lo que decían otras de las personas que te siguen, a vos en concreto, que es cierto que muchas veces los procedimientos son por cuestiones de portación de cara o de color de piel, o también te escuchen hablar otro idioma, y también eso lleva a determinados grados de injusticia
¿no? Que es lo que tenemos como desafío de tratar de tener un código procesal transparente. Con esto no estamos diciendo ni estamos hablando mal de nadie, quiero aclarar, no queremos herir sensibilidades, pero sí no podemos obviar determinadas realidades que se han ido planteando y que hoy forman parte de la realidad diaria de situaciones que se han ido presentando. No podemos desconocer, por ejemplo, que un miembro de la prevención de la policía de la ciudad, en el partido de Matanza, iba con una moto, le roban, alguien ve que es preventor y en lugar de llevarse solo la moto, vuelve y lo dispara y le produce el resultado muerte. Tampoco podemos desconocer que hay determinadas personas que cometen delitos y que tienen una agresividad, ¿no? Innecesaria en la comisión de determinados ilícitos y que también lleva a un grado de sensibilidad que algunos, como estaba con colegas, que opinan que bajo esta situación se arregla con una pena de muerte. ¿Será esa la solución? ¿O tenés la otra situación que me interesa, que nos interesa en los pocos minutos que nos quedan? Hoy el tiempo se ha ido muy rápido con Macarena, ¿no? Ella realmente siempre tiene algo interesante para contar y hoy no ha sido la excepción. Pero, por ejemplo, un poco para balancear, ¿no? Este tipo de situaciones, y que quede claro que no hablamos mal de nadie, sino que hacemos una radiografía de determinadas situaciones que son todas mejorables. Por ejemplo, en el caso Chocobar, ¿cuál es tu visión en esa temática? ¿Hubo una legítima defensa, un exceso de legítima defensa? ¿Considerás que él tendría que haber sido absuelto? ¿Está bien condenado? ¿Hubiese hecho o dictado una condena distinta? Más allá que Ivonne y yo hemos actuado en esa No, investigación, pero por lo menos en lo que nos en ha ese llegado en caso, cuanto a información. Te escuchamos. en este caso, por ejemplo, Chocobar, sí, yo creo, o sea, como digo una cosa, puedo estar en una antípoda también, porque hay casos y casos. Acá estoy hablando de las causas que más llevo a cabo yo como defensa, de cómo tratan a las personas y de cómo detentan el poder de una forma que no está bien, sin hablar mal de nadie, como vos decís, pero de una forma que no está bien y que estaría excelentemente respaldada por una preparación educacional muchísimo más grande desde arraigo, por parte de las fuerzas policiales. Esto por un lado. Y como digo una cosa, puedo estar en la antípoda. Yo creo que Chocobar debería haber sido absuelto, por ejemplo, en este caso. O Qué sea, interesante lo que estás diciendo, defenderlo. Macarena. Minuto, Macarena. Ahora lo que te pido, ¿ves? Has dado en un punto muy sensible. O sea, para vos debería ser absuelto. Ahora te pido en líneas así sensibles que nos digas por qué hubieses dado la absolución a Chocobar. Por favor, nos quedan 3 minutos, me dicen, 4 minutos. Porque creo que no, o sea, nosotros tuvimos la suerte de participar en un homicidio, muy cortito lo hago, en donde el fiscal cuando alegó hizo todo un alegato y empezó a disgregar sobre la legítima defensa y el exceso de la legítima defensa. Es algo muy de manual, muy doctrinario para lo que expliqué al principio, y creo que no se excedió en la legítima defensa. Es el llano ejemplo de manual que a nosotros nos dan cuando estudiamos procesal penal en la facultad, que nos dicen, bueno, si a un verdulero le roban 3 manzanas y el verdulero le dispara en la pierna solamente para amedrentarlo. Y sí, es exceso de la legítima defensa, pero en el caso Chocobar eso no pasó. O sea, no hubo un exceso de la legítima defensa. Para mí debería haber sido absuelto, lisa y llanamente. Pero como digo una cosa, sigo sosteniendo la otra sobre las fuerzas de seguridad. O sea, Chocobar fue una cosa y acá podemos traerlo para este lado, lo que pasó hace muy poquito con el caso del cantante Chano Moreno,
algo muy parecido, que se trató de enarbolarlo a él como que estaba dentro de un 34. Un 34, para los que no saben, es una inimputabilidad por el nivel de drogas y estupefacientes que había consumido. Se apareja más o menos a lo que sería. Pero tenemos muchos casos en la actualidad así. Pero bueno, la sociedad también está bastante dividida entre bueno, nosotros ejercemos una defensa, con lo cual no podemos ser muy objetivos en esto, entre lo que es la persona que delinque en sí, cualquier clase de delito, estamos hablando de estupefacientes hasta un abuso, y también el destrato que tiene la fuerza policial con el civil, por más que no cometa delitos, que también están como en contra de la policía, por decirlo algo. Entonces estamos en una eterna antipolos, digamos. Estamos, o sea, no quieren al delincuente, pero tampoco a la policía, pero es una cosa, o sea, saben de la corrupción en las fuerzas que hay, pero también saben la delincuencia que hay en la calle. Hablo de la sociedad en sí. Entonces es como que no, es un tira y afloje, hablando vulgarmente, que no se acaba, y que nuestros clientes, que son nuestros defendidos, lo padecen más, porque por más que hipotéticamente hayan cometido cualquier clase de delito, tienen que ser tratados como la Constitución manda, como el Código manda, porque si no, es lo que yo siempre digo cuando hago públicas mis ideas, si no, agarren la Constitución y vuelvan a redactarla, porque no existe otra posibilidad. Ya no se cumple nada, ni que las cárceles sean limpias, ni sanas, ni que el delincuente se resociabilice, eso no existe. O sea que por lo menos desde los allanamientos, ya que lo vas a detener, cumplí, haceme una orden de allanamiento como corresponde, al menos sin falta de ortografía, ¿no? Bueno, está bien, bueno, la última parte sin falta de ortografía, pero ahí tomo como una síntesis alguien que nos escribió que en definitiva un proceso penal lleva tiempo, es el desgaste de la persona que está siendo señalada o investigada, y lo que sí es en concreto que muchas veces la respuesta llega tarde, después de un desgaste personal, psiquiátrico, psicológico, porque supera todo el estar pendiente de una situación penal, porque un día uno no sabe si se levanta o le van a golpear la puerta porque tiene que ir detenido por determinadas circunstancias. Pero aquí lo que importa y que dejamos como clara reflexión, que más allá también de las situaciones que se plantean en concreto, hay distintos procederes que no son adecuados, que los últimos sucesos que ocurren a nivel social, no solamente en un sector de la Argentina, sino podemos hablar en Argentina en su conjunto, nos lleva a reflexionar que muchas cosas o situaciones tienen que mejorar, que los procederes tienen que ser claros, transparentes, que los procedimientos, hay un código, todos los códigos, los nuevos sistemas acusatorios que hablan también de cómo tienen que ser claros las actas, cómo deben hacerse llevar adelante los allanamientos, las requisas, el tema de los vehículos. Hoy no tendría que ser un impedimento, también tiene que haber claridad con respecto a eso, no hay obstáculos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha enfocado en eso, con total claridad. Desde el Estado Nacional no ha existido a la fecha una respuesta con respecto a esto. Le han dado un año, el año se ha ido cumpliendo. Hemos dado casos en concreto como los que vivencia Macarena con respecto a sus asistidos, su gente tan querida de la zona de Retiro, y también de las personas que por distintas coyunturas de la vida o placeres que van a comprar material y terminan en medio de una causa penal, de material estupefaciente, y terminan en medio de una causa penal cuando no tenían nada que ver. O sea, eran solamente clientes y terminaron como grandes narcotraficantes, que parecen situaciones de película, pero son realidades que se vivencian, como el que anda o por una avenida con su vehículo y después termina cruzado y resulta que le encuentran material estupefaciente posiblemente plantado, para no hacer afirmaciones de esto. Lo que sí es que tiene que quedarnos claro que esto sucede, no está bueno que suceda,
y tenemos que buscar darle un marco de total claridad y un norte sin que lleve a poner en tela de juicio los distintos procederes. Ahí, Macarena, te doy la oportunidad para que redondees. Ahí estamos viendo que tenés muchos seguidores y también creo que te felicitan por tu nuevo color de cabello. No, simplemente es, bueno, ser rubia duele, más que defender. Ah, bueno. Es muy Vos buena, que me llevamos con una conocés, definición. Ser rubia duele. Esto ser rubia duele. impensado, Este, impensado. No está no, preparado esto, ¿eh? no, gracias por tenerme siempre ahí en tus, como entre tus invitados de decir, bueno, la voy a llamar a Macarena para que se manifieste sobre eso. Para mí es, no te lo voy a dejar de decir nunca. Vos sos parte de mi vida personal, pero como profesional, para mí sos lo máximo. O sea, me has enseñado mucho, ya te lo dije, no te lo voy a volver a repetir porque si no quedo como vanidosa ahí, pero realmente, para dar una opinión final, nosotros o los que, por ejemplo, son tus alumnos, que los estás preparando para que salgan a la cancha, digamos, de alguna manera, eh, que sepan que se van a encontrar con un sistema duro. O sea, yo me encontré con un sistema muy duro. Siendo mujer y estando teñida de rubia es muchísimo más duro porque cuando ven esta imagen no es lo mismo que cuando te ven llegar a vos. Entonces uno tiene que tener bien firme cómo es que quiere defender a su cliente, cómo es que lo quiere defender. Yo en los debates orales, yo tengo el orgullo de defender a gente de las nacionalidades que nombro, que no saben leer ni escribir y generalmente firman con la huella. Con lo cual me siento que debo defenderlo el doble a esa persona. O sea, me siento que me tengo que poner la 10 llevándolo al fútbol, digamos. Entonces, en este sentido, interrogar a un brigada y como nosotros decimos en la jerga, hacerlo pisar y dar, que uno se dé cuenta cómo hace las cosas de una manera que no están buenas, la verdad es que en el juicio oral a uno lo favorece mucho. Después en la decisión del juez generalmente era como decíamos la otra vez, suelen ser todos una gran familia y suelen aunarse o encadenarse entre ellos. Pero esto que nosotros lo vemos como un triunfo profesional o como una victoria o que nos sirven a la hora de que los tribunales federales o nacionales o de provincia dicten una sentencia, lo que sucede es que no tendría que suceder, o sea, no tendría que pasar, digamos. Era lo que vos decías anteriormente. O sea, son cosas que se deben corregir. Lo que pasa es que el sistema de las fuerzas institucionales está tan de raíz sucio, tan de raíz desde su estirpe más alto hasta el oficial más bajo, que va a ser difícil. Entonces, nosotros, desde el rol que cumplimos, que es un rol netamente técnico y defensista, podemos poner lo nuestro. O sea, nosotros cuando vamos a los juicios o cuando vamos a las indagatorias, ya desde el mínimo abuso que quieran cometer, como apretarle las marrocas, como dicen ellos, las esposas fuertes, y decirles, ¿se las podés aflojar? No, por un tema de seguridad. Seguridad, hablo con el secretario del juzgado y vamos a ver si no las... O sea, esos pequeñitos abusos que van haciendo, nosotros desde nuestro rol de defensores, que podemos apaciguarlos y decirle, no, esto no es así, o preguntando bien en un debate o demás, ya estamos poniendo nuestro grano de arena, Augusto. Así que... Muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos ahí tu tiempo. Dale. Realmente ha sido, espero, edificante para quienes hoy nos vieron, nos escucharon, que hayan sacado una conclusión. Macarena está enrolado en una posición de garantismo a ultranza y orgullosa de eso está ella. Y bueno, en mi caso sabe que estoy en una posición más intermedia, puesto que me toca ser un poco el abogado del diablo en mi rol hacia la fecha, porque si no, esto no pierde dinámica. Pero quizás vamos a finalizar con lo que escribió acá Gaby, que dice: hay que condenar al delincuente y proteger al inocente. De alguna manera, nuestro rol como profesionales del derecho procesal penal
es esa finalidad. Y muchas veces cuando le toca defender a alguien que haya cometido un delito, buscamos que mínimamente tenga algún tipo de beneficio. Magdalena, te Claro, manda un abrazo enorme a la distancia ahí, a la distancia, y que ahí gracias, junto a tu madre, a tu amiga, a tu grupo familiar, y las felicitaciones gracias, ahí de tus seguidores. Estamos gracias. seguramente en algún próximo encuentro y nos cuentes cómo fue tu experiencia las veces que saliste en televisión en Siempre, Infobae. siempre ¿Eh? serás mi primer maestro en delitos ordinarios. Siempre te lo voy a decir, mi primer y Bueno, gran maestro. bueno, muy bien, Que agradecido. todos lo sepan y que estén orgullosos del profesor que tienen. Bueno, muy bien, se los voy a recalcar cuando le tome examen entonces. Sí, porque vi unos cuantos ahí. Así Ah, bueno, que, bueno, muy bien, muy bien. Agradezco. dale. Abrazo enorme. Gracias, Chao, nos vemos gracias. próximamente, ¿eh? Seguramente antes de fin de Dale, año tendremos gracias. otro encuentro. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. ¿Por qué no haces un Instagram? ¿Por qué no haces un vivo?